representación del Colegio Santa María Marisas de Tui, del cual también soy presidente de su AMPA. Vamos a comenzar con la primera ponencia, donde vamos a hablar de la dislexia. Para ello, tenemos con nosotros a dos especialistas del Centro de Lingoreta. Lingoreta es un centro de logopedia, neuropsicología, pedagogía, que nace con un pequeño proyecto en el año 2008 y que actualmente cuenta con sedes en Vigo y en San Celso. Además, colaboran con la Asociación de Parkinson de Vigo y con instituciones de investigación. Cuenta con un equipo de 9 profesionales con distintas especializaciones para cubrir las necesidades de sus pacientes. Con nosotros, a mi derecha, tenemos a Mónica Villar, es psicóloga, especialista en neuropsicología, con más de 12 años de experiencia en este ámbito. Actualmente compagina la evaluación e intervención en Centro Lingoreta con la docencia en el ciclo superior de educación infantil en el Colegio Aloya. Además, es la coordinadora del Departamento de Orientación de la ESO en el Seminario Menor de Tui y ha participado en numerosas jornadas y cursos como ponente de temas educativos y sociales. Y a mi izquierda tenemos a doña María del Carmen Rodríguez, es logopeda y cuenta con 10 años de experiencia en el campo de la atención temprana y los trastornos del desarrollo. Trabajó en la Universidad de Santiago de Compostela con una beca de colaboración en investigación y es coautora del Manual de Atención Temprana de la editorial Síntesis. Le cedo la palabra en primer lugar a Mónica, que nos va a hablar un poco de la definición de dislexia. Buenas tardes. En primer lugar, pues daros las gracias a todos, porque como ya han dicho, un viernes, después de toda la semana de clases, de niños, de estar aquí, pues dice mucho ya de todos vosotros. También agradecer al Colegio Jesuitas, porque pues me siento un poco en casa, ya que yo nací muy cerquita de donde también nació San Ignacio Loyola. Y agradecer también a Vanessa y a Miguel, que Miguel precisamente es una de las 10 personas a las que conocí nada más pisar Galicia hace ya 13 años. Entonces nada, mi papel aquí un poco es abordar pues la definición y los perfiles de dislexia que nos podemos encontrar. Yo he hecho un breve resumen, pero sí que me gustaría hacer hincapié en que si estoy aquí, si he profundizado en el tema de la dislexia, es gracias precisamente a ATIS, que es la Asociación Gallega de Dislexia, que ella desde esta asociación, desde un primer momento, se puso en contacto conmigo, tanto con los propios chavales y familias que conforman la asociación, y me invitaron a ponencias, a charlas, incluso me prestaron todo lo necesario para realizar pues, pequeños trabajos de investigación, ¿no? Entonces a ellos quiero darles las gracias por el esfuerzo que hacen cada día para que la dislexia sea cada vez más conocida y que nuestros chicos y chicas que tienen dislexia estén mejor atendidos en nuestros centros. Entonces, sin más, ya pasamos aquí. En principio, ¿cómo podemos ayudar a un niño o niña que llega a nuestra aula y que nos diga, tengo dislexia? Eso ya, cuando ya nos vienen diagnosticados, pues genial. Porque ya lo único que tenemos que hacer es darle paso a María y serían las formas que tenemos de intervenir. El problema es cuando no lo sabemos. Cuando empezamos a ver pues, que algo no va bien en el momento en que empiezan a querer leer. Porque dislexia quiere decir dificultad para leer. Si tuviéramos un niño o una niña que tiene alexia, ya no tendríamos problema, porque alexia es incapacidad para leer. No puede leer, ya le leemos nosotros. Pero si tiene dificultades, pues con dificultades, pero que lea. Y ahí es donde empieza el verdadero sufrimiento. Porque el niño no entiende que una dificultad es algo que tiene que superar y que con las ayudas necesarias va a superarlo. Al niño lo que le ocurre en ese momento es que sus compañeros empiezan a leer y él no. Sus compañeros empiezan a entender y él no entiende lo que está leyendo, o le bailan las letras, o por qué una P tiene que ser por el palito para abajo y la B por el palito para arriba, si a él no sabe qué le pasa, pero ayer la veía al revés. ¿Sí? Entonces, ahí empieza el verdadero problema para ellos y por extensión para sus familias.
y por más extensión para los profes. Entonces es muy importante que nos formemos cuando estamos aquí y que nos informemos de esos recursos, ¿no? Pero también está el tema de la detección. La detección cuanto antes mejor. Pero ¿qué ocurre en este caso? ¿Podemos decir que un niño a los 3 años tiene dislexia? Si viene mi niño de 3 años y me dice, mamá, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Saturno. Uy, y al día siguiente me dice, te quiero desde aquí a Júpiter, a Saturno, a Marte y al miércoles. Mi niño tiene dislexia que no dice bien las secuencias. Hombre, no, con 3 años no. En cambio, cuando nosotros vemos que empiezan las rimas y las poesías, y en el colegio, pues, el niño se lía con los números, y a la hora de contar, y con las palabras, algo se nos enciende. Y ahí veremos más adelante cómo tenemos que prestar atención, pero no podemos ponerles ya esa etiqueta. Por lo tanto, esto de la detección precoz en el área de la dislexia, no podemos hablar de ella hasta en torno a los 7 años. ¿Y por qué a los 7 años? Porque, como veremos más adelante, es cuando terminan de formarse las estructuras de ¿dónde? De las piernas. ¿Sí? ¿De dónde? Cerebrales. Las estructuras cerebrales, muy bien. ¿Y en qué áreas? Porque esto de la dificultad para leer serán del lenguaje, ¿no? Digo yo. Vale. Entonces, detectamos precozmente, pero en torno a los 7 años. Hasta entonces estamos atentos. Una vez que detectamos este problema, ¿qué hacemos? Derivamos. ¿Y a quién tenemos que derivar? Lo vamos a ver después, ¿no? Pero al profesional que puede ayudarnos. Y allí hay un conjunto de profesionales que nos puede ayudar, dependiendo siempre de cada caso. Como bien sabemos, cada persona es única, cada niño también. A unos les van a ayudar unos profesionales, a otros. Tendremos que valorar cuál es su situación personal, en qué momento se encuentra y decidir. Y ahí será cuando empecemos con la intervención. Vale, entonces vamos a definir la dislexia. Es un trastorno, o sea, un trastorno es algo que trastorna, que nos dificulta el poder hacer algo. Y es específico del aprendizaje de la lectura. Entonces decimos, uy, pero es que los niños y niñas disléxicos también escriben bastante mal, ¿verdad? Pues sí, también, porque si leemos mal, vamos a escribir mal, porque al final las letras se leen, pero también se escriben. Y es de origen neurofuncional, y aquí está la clave, ¿sí? Tiene que pasar algo aquí dentro, hay algo neurológico que no está funcionando como querríamos que funcionara, pero no le falta ninguna parte del cerebro, ¿sí? No es que a mi niño le debe faltar algo en el cerebro, no le falta nada, lo que pasa es que no está funcionando al mismo ritmo, o al ritmo deseable, o no está funcionando de la forma en que nosotros esperamos que funcione para que esas letras se organicen, para formar la palabra casa, por ejemplo. Entonces, quedamos en que es un trastorno específico de aprendizaje de origen neurofuncional, ¿no? Nos quedamos con esa frase. ¿Esto cuándo se manifiesta? A ver, lógicamente, en la etapa escolar. Hasta que el niño no empieza a intentar leer, pues muchas veces pasa desapercibido. Muchas veces no, la mayoría de las veces, ¿sí? El problema llega cuando el niño nos escribe tartaruga todo al revés. Socorro, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sí? Ahí es cuando decimos, madre mía. O cuando empieza a leer y se come todas las letras, pero todas. Y entonces hacemos la broma, es que su mamá no le ha dado de desayunar, pues no. Tenemos un trastorno neurofuncional. Y esa expresión va a variar por la edad. Varía, que no se cura, que no se quita. ¿Cuántas veces nosotros en el gabinete de la María llegan y nos dicen los padres y las madres, no, es que yo era disléxica? Ah, eras. No, la dislexia no es algo que se cure. Lo que pasa es que va evolucionando, va variando con el tiempo. Y, por norma general, tenemos que agradecer que es algo que se atenúa, porque aprendemos a compensar, aprendemos recursos. Entonces, claro, no nos genera ya tanto problema. Aparte, como tenemos hoy en día tenemos los ordenadores, pues mira, yo escribo fatal y hago muchas faltas de ortografía, pero luego le paso el corrector y no se entera nadie, ¿sí? Pero ahí está, ¿vale?
Entonces decimos que entre 5 y 15, fijaros qué amplio, si entre 5 y 15 de cada 100 niños, niñas, ¿sí?, son disléxicos. Ahí es donde no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo porque, bueno, pues no lo sabemos muy bien por qué. Dependiendo de qué estudios nos encontramos con mayor población infantil que padezca dislexia. Pero esto aumenta en lenguas donde no hay una correspondencia entre grafema y fonema. ¿Qué es un grafema? Una letra. ¿Y un fonema? El sonido. Muy bien. Todos aprobados. ¿Sí? Y dicen que es más frecuente en varones. Mira, en esto nos ganáis. Solo en esto. Y ahora, como soy neuropsicóloga y me encanta todo lo que tenga que ver con cerebros, pues cómo no, en todas mis ponencias os encontraréis una foto de algún cerebro. ¿Sí? Y ahí lo veréis. Esto de no poder ocurrir. Y yo veo mucho. Yo creo que sí, ¿no? ¿Bien? Bueno, si no me importa, que yo ya me voy así, ya me pongo un poquito así y llega. Vale, entonces, cerebro y dislexia. Os he dicho que es un trastorno dermatológico esto de la dislexia, ¿no? ¿No? ¿No es dermatológico? ¿Ah, no? No, pues no es dermatológico. Vale, es un trastorno neurológico y provoca una disfunción. Que todo el mundo salga de aquí sabiendo eso, solo eso, todo lo demás ya no hace falta. Pero sí, y es neurológico, ¿por qué? Porque ya hoy en día, con las técnicas de neuroimagen que tenemos, se están comprobando que hay ciertas alteraciones. Pero que no falta nada en ese cerebro. No falta, ¿no? No falta, está un poco mal dibujado, por eso es que como lo amplié, y en este tampoco, están completitos, no vemos ningún agujero ahí, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que hay un funcionamiento anómalo, un funcionamiento deficitario en esas áreas. Aquí está, en el área de Broca, que a todos nos suena Broca y Wernicke. ¿A que sí? Esos deberían de hablar un montón, porque les pusieron el nombre ahí justo a las áreas del lenguaje. También tenemos esta relación en el parieto-temporal, en esta zona de aquí, en el giro, que es como analizamos las palabras, en esa área de ahí analizamos las palabras. Y luego aquí tenemos, fijaros, la parte de hacia atrás, el occipital. ¿El occipital de qué se encarga? Sí, a grosso modo. Se encarga de... Sí. Ahí decimos de la forma de las palabras, de la forma de las letras. Pero ya nuestros antepasados debían de saber mucho cuando decían que teníamos ojos, ¿dónde? En la nuca, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, si teníamos ojos ahí, fijaros cómo la forma de las palabras la analizamos aquí detrás. Entonces, vemos que no hay tanta activación. Sí, lo vemos aquí, que sí que hay activación, pero no tanta, porque no está tan iluminado el ojito, precisamente en esas zonas. Por lo tanto, algo está ocurriendo ahí cuando leemos, justo en esas zonas. Y algo no ocurre ahí cuando las personas con dislexia leen. Entonces, de aquí a 5 años seguramente sabremos más de todo esto. Ahora nos tenemos que convencer un poquito con esto. Y nos llega. Bueno, ahora voy a hablar de las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Alguien sabe decírmelo? Pues según Phineas y Ferb, ¿no? Porque esto es las culturas de los dibujos animados, que dicen que son una hipótesis, algo que se puede demostrar, ¿no? O que se podría demostrar. Y es lo que vamos a intentar demostrar. Pero para mí las hipótesis a las cuales hago referencia en este tema de la dislexia me sirven para algo mucho mejor que para intentar demostrar algo. Me sirve para elaborar una forma de trabajo con el niño o niña que tengo delante. Porque en el tema de la dislexia, de esto de por qué a un niño tiene dificultades para leer, nos movemos con 3 hipótesis. La primera de ellas, la hipótesis lingüística. Esto que nos dice que la causa de la dislexia es un problema en el sistema fonológico de procesamiento del lenguaje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto?
sistema fonológico de procesamiento del lenguaje. ¿Qué hemos dicho que era un fonema? El sonido. Entonces estamos procesando mal el sonido que nos llega. Entonces si nos llega el sonido P, mejor hablo aquí. Pues me voy aquí. ¿Así mejor? Si no me quedo sentada, ¿eh? Están apagados. Que me quedo sentada, Miguel, ¿eh? Me cuesta un poquito estar sentada, pero... ¿Sigo? Vale. Pues sigo con este meridiano. ¿Vale? Entonces, estábamos con que según esta hipótesis, la causa de la dislexia es un problema en el sistema fonológico, que era en el sistema de los sonidos. Si yo escucho el sonido no, que me ha salido mal. ¿Sí? En mi cabeza se me tiene que dibujar una P, pero resulta que a lo mejor no se me dibuja conscientemente o sí inconscientemente, y de eso va la conciencia, no de que uno esté sin conciencia, sea inconsciente o no, sino de que haga las cosas conociendo y sabiendo que las está haciendo. Y nuestros chavales muchas veces tienen problemas para esto, ¿sí? Para procesar el lenguaje de forma consciente. Y ahí entonces trabajamos en conciencia fonológica, que eso lo explica María luego, ¿vale? Pero tenemos otras dos hipótesis, que un poquito solapan estas. Si nosotros pensamos que el problema es un retraso en el proceso de maduración del sistema nervioso, es decir, que todavía no ha madurado por completo, sobre todo el córtex cerebral, ahora ya no se ve así, sobre todo el córtex cerebral, entonces, si no ha madurado por completo, lo que ocurre también es que nos retrasamos en cuanto a qué, en adquirir las habilidades necesarias para la lectura. ¿Sí? Nos retrasamos en eso. Bueno, continuamos. Había hablado de qué hipótesis, de la hipótesis lingüística, pero ahora me había pasado las otras dos. Y os había dicho que a mí las hipótesis me sirven para elaborar mi metodología de trabajo. Si yo pienso que algo ocurre por una determinada causa, entonces me baso en eso para comprobar si lo que ocurre pues está de acuerdo con mi hipótesis o no, y así mejorar con la persona, ¿no? Caminar con ese niño o niña que tengo enfrente. Entonces ahora ya estaba en la hipótesis madurativa. Pienso que hay un retraso en el proceso de maduración del sistema nervioso, y que este retraso va a afectar sobre todo ¿a dónde? Pues a la corteza cerebral. Que ya os digo que la corteza cerebral, aparte de hacer muchas otras cosas, también está implicada en el movimiento, y que cuando leemos se nos mueven los ojos y también movemos el dedito. Entonces, imaginaros todo lo que se tiene ahí que coordinar, que activar aquí dentro. Bueno, total, que si pensamos que es un problema madurativo, lo que tendremos que hacer en la intervención es estimular. Pero si pensamos que es un problema disfuncional, es decir, que la causa son las alteraciones de determinadas áreas del encéfalo, aquellas que os he puesto antes, que estaban implicadas en el lenguaje, si pensamos que hay alguna alteración, decimos, uy, aquí hay una disfunción, y por lo tanto tendremos que compensarlo. ¿Sí? Ahí ya no estamos estimulando como en la edad preescolar, que todavía las áreas del lenguaje no se han formado, pero no porque haya un problema en ese momento, no lo sabemos, todavía no lo sabemos. Lo que tenemos que conseguir es que, venga, vamos a estimularlo, a ver si esto que se ha quedado un poquito para atrás, conseguimos que cuando lleguemos a los 7 años, plan, pues salga corriendo, ¿no? Que es lo que tiene que ocurrir. Pero si ya hay una disfunción, no, ahí ya tenemos que compensar los déficits que hay y permitir que la persona utilice esas estrategias, ¿para qué? Pues para leer mejor, para escribir mejor, para comprender mejor, claro que sí. Pero permitirle que utilice las estrategias. Nada de esto de, no, mira. A mí me parece muy bien que sea disléxico, pero yo no dejo utilizar la calculadora hasta 5º de primaria y que se líe ahí organizando los numeritos, y porque es lo que dice, lo que digo yo en mi programación.
Pues no, tener en cuenta estas hipótesis que os digo y estas formas de intervención que luego os va a contar María. Vale, hemos dicho la detección precoz, cuanto antes mejor, en torno a los 7 años. ¿Por qué he dicho que en torno a los 7 años? Me lo volví ¿Por qué? Porque cuando se puede... No. Porque es cuando se empieza con la lectura. No, no es por eso. Es a los 7 años, en torno a cuando empieza con la lectura, es cuando decimos, aquí algo pasa. Que resulta que tengo 25 niños en mi clase y los 22 leen ya súper bien y tengo ahí 3 que, que no sé qué les pasa, pero que mira que prestan atención y que tienen interés y que su madre me ha dicho que le ha comprado toda la colección de libros de no sé qué y algo le está pasando, ¿no? No, es porque en torno a los 7 años terminan de formarse las estructuras del lenguaje. Entonces, ya sabemos si es un problema, según nuestra hipótesis madurativa, ¿no? Si es un problema de madurez en el crecimiento y en el desarrollo de estas estructuras o es una alteración en las funciones, ¿sí? En las funciones que tienen que realizar esas áreas. Vale, ahora vamos a ver cuáles son las características de las personas con dislexia, que esto no es solamente un problema de los niños, que los niños crecen y se convierten en adultos. Así que veremos cuál es ese problema. Características. Pues primero, un coeficiente intelectual normal o incluso alto. Si tenemos un coeficiente intelectual que no está, que es inferior a 80, entonces nosotros tenemos que empezar a pensar que puede haber otro problema, además de una dislexia, o incluso que no sea dislexia y por eso tiene dificultades para aprender. No tiene que haber alteraciones sensoriales, muy importante. Una persona que por ejemplo, tiene dificultades auditivas, es bastante probable que le cueste un poco más empezar a leer. Sí, pero eso no quiere decir que tenga una dislexia, sino que con las ayudas necesarias leerá luego más adelante perfectamente, ¿no? Y cuidadito, porque una de las cosas que nosotros en el gabinete pedimos ya desde el primer momento es que le lleven a hacer una revisión. ¿De dónde? De los pies. De la vista, claro. Sí, porque los niños disléxicos suelen andar bastante bien, ¿eh? Pero lo de ver, ahí es donde tenemos que comprobar que no existe un problema oftalmológico. No sería la primera vez que nos hemos encontrado con niños que tenían dificultades y decían, es que no aprende bien en clase, es que no lee bien. Y luego lo que ocurría es que había una hipermetropía o una miopía que, claro, la pizarra digital estaba en la última fila, pues lógicamente no la veían, ¿no? Entonces vamos a descartar que haya alteraciones sensoriales. Luego, que sean niños escolarizados. Hace aproximadamente un año me encontré con un informe en el cual ponía posible dislexia en un niño que había sido adoptado y que no sabíamos cuál era su itinerario educativo antes de los 8 años. Entonces tenía 10 años, necesitamos un poquito más de tiempo para comprobar qué ha ocurrido ahí, ¿no? Y luego que no haya alteraciones emocionales de base, porque las alteraciones emocionales como consecuencia de la dislexia nos las vamos a encontrar después, pero sí que hay algunas alteraciones emocionales que van a dificultar nuestro proceso de aprender a leer. En infantil, a ver, ¿cuántos profes de infantil hay por aquí? ¿Y padres de niños en infantil? Nos ganan los profes también. Vale, entonces, primero, tenemos que saber que la dislexia tiene un fuerte componente genético. Antes he dicho lo de que hay papás que llegan a la consulta y dicen es que yo era disléxico y no siguen siendo. Bueno, pues hay que explorar un poquito los antecedentes. Padres y hermanos con dislexia. ¿Qué les vemos en los niños? Pues que tienen una expresión oral pobre, son niños que utilizan poco, manejan poco el vocabulario, aunque sí que lo tengan, ¿sí? Aunque sí que ellos sean capaces de nombrar y demás, no utilizan expresiones largas, hacen letras en espejo, omisiones, inversiones, tienen dificultad para las secuencias, para las rimas, lo que os he contado antes, dificultad, pero si el niño se lían un poquito, dirán 1, 2, 3,
y no pasamos de ahí, o 1, 3, 4, ¿sí? Y estamos ya en el último curso de infantil. Ritmo lector lento. Pero, a ver, ¿en infantil hay que leer? ¿Los niños de infantil tienen que salir leyendo? No. No, ¿verdad? Yo no sé dónde lo pone, pero en algún sitio pone que no tienen que salir leyendo. Pero, ¿cuántos padres quieren que sus hijos salgan leyendo de infantil? Todos, ¿verdad? Porque el de la vecina lee. Y el mío, ¿por qué no? Pues de infantil hay que salir leyendo. Lo que sí hay que salir es con conciencia fonológica, que eso es importantísimo. Los niños tienen que reconocer los sonidos y tienen que reconocer las letras, pero no tienen que salir leyendo. Y ya es de horror que cuando empiezan en 3 años en infantil, en las vacaciones de 3 años para 4 años, haya padres que su objetivo sea que sus hijos sepan leer para que entren en quinto de infantil leyendo, que es con 4 o 5 años. No. Si hemos dicho que hasta los 7 años no se terminan de formar las estructuras del lenguaje, es como si le pidiéramos a un bebé de 6 meses que caminara. Su cadera no está preparada para ello. Pues aquí tampoco, ¿vale? Luego tienen un desorden espacial, les cuesta un montón pues, atarse los botones, es un ejemplo, por ejemplo. O el tema de lo de los cordones. Yo lo de los cordones no lo aprendí hasta tercero de primaria, pero bueno, no sé. Y el rendimiento escolar muy irregular. ¿Vale? Indicadores en primaria. ¿Qué tenemos en primaria? Seguimos con la expresión oral pobre. Son niños que les cuesta mucho redactar y hablar. Y les cuesta hablar aunque sepan lo que tienen que decir. Y no es por timidez, que muchos pues un poco le decimos, es que es muy tímido. No, es que como no le damos la opción de contarlo de la manera que lo puede contar, tienen dificultades para la comprensión verbal, para lo que leen, lo que les leen, incluso para lo que escuchan en el cole. Tienen una mala ortografía. Ay, qué cruz la ortografía. Esto para los profes que estáis aquí. Un poquito de flexibilidad con la ortografía. Fíjate, María, un poquito, por favor. Pues también. Hombre, que todavía me sigo encontrando exámenes que me traen, lo que veo por ahí, en los cuales la profesor sigue poniendo, se quitan 0,5 por cada, o sea, medio punto por cada falta de ortografía. A ver. Y si luego no lo vamos a hacer, no lo pongamos, porque luego no voy a decir, casi me sale el nombre. Luego me dice la profe en cuestión, me dice, si luego no lo hago, pues no lo pongas. O sea, ya está, si son ganas de desanimar a la gente. Luego, tienen un ritmo lento leyendo en primaria, comprenden poco de lo que leen, problemas con izquierda-derecha. Esto también hay que trabajarlo mucho, ¿eh? Y problemas con el esquema corporal y rendimiento escolar irregular. ¿Vale? Continúo. ¿Qué pasa en la ESO? Porque nuestros niños y niñas disléxicos llegan a la ESO, no se quedan en primaria repitiendo siempre. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos encontramos? O con un chico como el que vemos ahí. No quiere estudiar, no quiere saber nada de libros, no quiere leer, no quiere hacer un examen. ¿Por qué? Porque suspende por la ortografía sistemáticamente y sus cuadernos están llenos de cosas en rojo, ya no, porque eso lo ha pasado en primaria, pero de hojas arrancadas. Expresión oral pobre, le cuesta un montón escribir lo que se ha tirado estudiando toda una semana, porque para escribir primero tiene que leer, le cuesta entender el enunciado de lo que se le pregunta en el examen, le cuesta seguir las instrucciones orales complejas. Esto de, incluso ahí hay muchas veces, que sepáis que la dislexia va muchas veces de la mano con el TDAH, ¿no? Entonces que muchas veces nosotros como padres decimos, mira, vete a... que sí que te va a dar tiempo. Le decimos, vete a la cocina, coge, enciende el grill, o sea, coge, llena un plato de agua, ponlo al fuego y luego a la vuelta coges las zapatillas de tu hermana y las pones en el lavadero. No lo hago ni yo, ya no hago ni lo que sé.
Tienen mala redacción, pobre comprensión lectora y un rendimiento escolar irregular. Y luego, en la edad adulta, cuando ya son mayores, ¿qué es lo que persisten? Las faltas de ortografía. Pero además, lo que se ha comprobado en estudios neuroanatómicos es que 9 de cada 10 personas con dislexia tienen una asimetría anatómica en un área del cerebro que es el giro frontal inferior, que es precisamente el que se dedica a procesar las pseudopalabras. Las pseudopalabras son palabras sin significado. Pero ahí con qué nos encontramos, con que en la ESO, bueno, ya en primaria y demás, pero en la ESO estudiamos inglés y en muchos centros además son trilingües, cuatrilingües y hasta quintilingües ya, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que las palabras en otro idioma para nosotros muchas veces son pseudopalabras. Porque si yo os digo ahora algo en euskera, a ver quién lo entiende, ¿no? Bueno, los de aquí en Suiza es igual sí, porque es San Ignacio. Bueno, y ahora de la clasificación de los tipos de dislexia. Esta es la parte más importante. ¿A que no se ve? No, ¿verdad? Bueno, lo puedo poner así, pero es que así no queda tan bonito, ¿sabes? Y claro, vosotros a vuestros alumnos también les pedís que esté bonita la presentación. Y si no, 2 puntos menos. Así que me voy al anterior. ¿Qué preferís? ¿Que esté bonito o el contenido? El contenido, ¿verdad? Bueno, pues la próxima vez cuando estéis en un examen, haceros esa pregunta, que le pongáis un examen a vuestro alumno y demás, al alumno o alumna disléxica, pensar y decir, ¿qué prefiero? ¿Que me lo haya puesto bonito o me quedo con el contenido? Venga, no voy a ser mala y os voy a dejar el contenido aquí hoy. Bueno, este cuadro es una clasificación, digo, no es realmente lo más importante. Lo más importante es que os quedéis con la idea de que la dislexia no es un invento, es una dificultad para leer y que realmente está apoyada en una disfunción neurológica, ¿vale? No es algo que, digamos, nos lo hemos inventado. Pero sí que tenemos varios tipos de dislexia. Yo diría que tenemos tantos tipos de dislexia como disléxicos hay en el mundo. Pero bueno, como todo lo tenemos que clasificar y categorizar, actualmente tenemos 3 grandes tipos. Y luego hay unas subcategorías, pero aquí no he llegado a explicarlo. Entonces vemos que el primer tipo es la audiolingüística. Esa es precisamente el niño o niña que se come palabras, que las añade, que cambia, por ejemplo, en vez de decir barco, dice palco, ¿no? Y entonces el barco acaba de zarpar, y ella lee, el palco acaba de zarpar. ¿Y de qué iba el cuento? Pues iba del palco de la ópera. Pues no, ¿no? Algo así. Entonces, esa es la dislexia audiolingüística. Y la perceptivo-visual, ¿qué percibimos? Percibimos las imágenes, ¿verdad? Los sonidos. Entonces, la perceptivo-visual, por los ojos percibimos imágenes, ¿qué nos encontramos? Pues con ese tipo de niños y niñas que le dan la vuelta a las letras, pues que en vez de una D escriben una P. Eso sería la perceptivo visual, confunden le con él o cambian los nombres. Y luego tenemos la dislexia mixta, que es un poquito un cajón desastre donde metemos la que no está ni en un sitio ni en otro, o que cumple criterios de los dos, ¿vale? Lo que más llama la atención es la comprensión lectora, aquí. Veis que en la dislexia audiolingüística la comprensión lectora es muy deficiente y en la perceptivo-visual tienen baja comprensión lectora, pero son capaces de comprender lo que leen, aunque cambien las letras, ¿sí? O aunque cambien los números. Es decir, ellos según están leyendo parece que están cambiando las cosas, pero son capaces de por el contexto comprenderlo. En la audiolingüística les es muchísimo más difícil. Como se van comiendo, van sustituyendo, y el cerebro, una de sus principales funciones es anticiparse a lo que ocurre, van rellenando de cosas de su cosecha y forman ahí un cacao monumental que hacen que no entiendan las cosas bien, ¿no? Y luego, con respecto al coeficiente intelectual, nos encontramos que hay un coeficiente intelectual verbal inferior al manipulativo y un coeficiente manipulativo inferior al verbal y la perceptivo visual. Bueno, esto es para los que ya pues hagáis pruebas de lectoescritura y demás, o los que paséis el famoso WIS, ¿no? Y como veis, en el área neurológica nos encontramos con que en
ambos tipos hay disfunción en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. En la mixta, ahí no se ponen de acuerdo, donde están, las disfunciones están en las áreas, pero hay mucha variabilidad. Y en esta diapositiva, que yo he cogido un poco, esta está cogida de internet hace mucho tiempo, además de cuando empecé con todo esto, pues dice un poco una chica de 14 años, dice: me molesta que las demás personas se tomen la dislexia como una chorrada. No es justo que manden un texto para leer en clase y que mis compañeros lo terminen en poco tiempo y yo necesite bastante más. O que tenga un examen aprobado y a causa de mis faltas de ortografía me suspendan. O porque mis notas no son brillantes, el profesor o profesora crea que no me esfuerzo. Que te hagan leer en clase es bastante embarazoso, ya que no lees igual que los demás. Tengo que esforzarme mucho en hacer los deberes y no se valora mi esfuerzo. Si todas estas cosas se tomaran en cuenta, no sería tan complicado ser disléxico. Esto es algo que nosotros oímos mucho en la consulta, ¿no? Que tenemos que abordar también, aparte de todas las dificultades para leer y para transmitir la información de estos niños y niñas, pues todo lo que arrastran a nivel emocional. Entonces, una vez que sabemos todo esto, hemos hablado de la importancia de derivar. Y vamos a derivar a quiénes, a diferentes profesionales, pero siempre en equipo. Entonces, yo como madre o padre voy a observar, voy a explicar qué es lo que veo yo en mi casa cuando hago los deberes con el niño o cuando el niño se me queja, y a escuchar también a los profesionales de referencia de mi hijo, que en ese momento son los profes. Yo como profesor, profesora, observo, escucho y pongo en conocimiento todas mis impresiones, todo lo que veo en el aula. ¿En conocimiento de quién? Pues del departamento de orientación del centro. Oye, yo creo que pasa algo aquí, porque vosotros los profesores sois los primeros que detectáis que algo no va como tendría que ir. Yo como optometrista exploro aspectos como la inestabilidad binocular, la acomodación, la convergencia, que influyen mucho en la velocidad lectora. Yo como psicóloga evalúo, recopilo toda la información y objetivizo el problema. Objetivizar no es ponerle una etiqueta, que es lo que vienen buscando muchas veces a nuestro gabinete. Todos los padres están como: ¿pero qué es lo que tiene? ¿Tiene TDAH? ¿Tiene un trastorno específico del lenguaje? ¿Tiene dislexia? Esa necesidad de poner la etiqueta que parece que ya, bueno, pues ya respiramos. Si tiene arreglo bien y si no, pues también. No. Tenemos que objetivizar, no es poner una etiqueta. Es saber qué está ocurriendo, plantearnos una hipótesis, una metodología de trabajo, comenzar a trabajar y valorar cómo está evolucionando nuestro niño o niña. Luego ya más adelante pondremos la etiqueta, ¿no? Yo como neuropediatra diagnostico y en caso necesario pauto el tratamiento farmacológico. Esto que nos da tanto miedo. He dicho que la dislexia en muchos casos viene acompañada del TDAH. Tenéis una ponencia específica sobre ello, ¿no? Entonces no voy a decir nada. Pero bueno, en muchos casos, muchos de nuestros niños disléxicos están también en tratamiento farmacológico. Y María, como logopeda, interviene ¿para qué? Para paliar o para compensar los efectos que tiene el trastorno de la dislexia. Entonces, entre todos y con todos diseñamos y ponemos en práctica un programa de intervención. Eso es lo ideal, trabajar en equipo, ¿no? Y ahora os habla María de cómo intervenimos con los disléxicos. Te toca. Hola. Intervención. Bueno. Como profesores lo tenéis complicado para intervenir porque trabajáis con 25 alumnos en clase y es cierto que la intervención como tal pues la tenéis muy complicada. Pero como bien decía Mónica, un poco los que tenemos un poco más esa labor, ¿no? Pues somos un poco las logopedas. De todas formas, vosotros desde las aulas podéis tener un peso muy grande y quizá tenéis en vuestra mano la herramienta para tener la clave del éxito de ese alumno, más que nosotros como logopedas. Nosotros intentamos paliar o facilitar un poco su dificultad de aprendizaje, pero sois vosotros, según lo que hagáis en las aulas, los que vais a conseguir que ese niño realmente tenga un éxito o no
al final del curso y que pueda tener pues, su aprobado y su refuerzo y tener sus premios de verano o no tenerlos, ¿no? Un poco lo que voy a intentar explicaros es 4 objetivos un poco básicos que hacemos nosotros en rehabilitación logopédica para que tengáis un poco idea de cuáles son los objetivos a trabajar. Pero la idea un poco que teníamos con esta charla era sobre todo daros estrategias de compensación o facilitadoras que podéis aplicar en las aulas precisamente para adquirir estos éxitos, ¿vale? El plan de intervención lo vamos a basar un poco, pues por un lado en la intervención logopédica, en la intervención familiar, que sí que es importante también el área de la psicología aquí, porque muchos papás pues ya llegan a las clínicas o llegan junto a nuestra pues como muy desquiciados ya porque no saben muy bien por dónde coger. Y sí que es importante explicarles pues en qué consiste este trastorno y en qué podemos hacer para ayudarles. Y bueno, y luego la intervención en el aula. En cuanto a la intervención de logopedia, os he puesto así 4 pinceladas como muy rápidas para que tengáis una idea de qué cosas serían necesarias trabajar y os dejo también un poco a vuestro criterio de creatividad en el aula cómo podríais aplicar este tipo de objetivos, ¿no? Nosotros nos basamos sobre todo en 2 partes, en la intervención indirecta y en la intervención directa. La indirecta es la que trabaja un poco todo lo que rodea a las letras y a los sonidos. Entonces la idea es trabajar un poco a través de todos los sentidos. Cuanta más información recibamos a través de todos los sentidos de nuestro cuerpo, pues vista, oído, tacto, trabajamos mucho con el tacto, a nivel vestibular, motriz, ¿vale? Cuanta más información recibamos por áreas no directas de la lectoescritura, más fácil nos va a resultar poder interiorizarlas, ¿vale? Si yo tengo dificultades para leer y constantemente me estás poniendo ejercicios visuales y tengo problemas perceptivos visuales, vamos a intentar trabajar por otro sentido para que te entre la información de forma correcta, ¿vale? Trabajar el esquema corporal y la lateralidad. Hay mucho aquí cuestión de lateralidad cruzada, no cruzada, mal definida, que si tiene una pierna derecha pero el dedo es izquierdo. Hay muchos estudios que hablan sobre esto, no vamos a entrar directamente en esto. Yo hace poquitos días también me puse a pensar un poco sobre esto de la lateralidad cruzada, que está por ahí como un ente que nadie sabe muy bien de qué va, pero que está ahí. Y hay estudios que explican un poco de todo, que sí que es cierto que no es causa directa, es decir, el hecho de tener lateralidad cruzada no tiene por qué implicar de manera directa que tenga dislexia, pero sí que está influenciando claramente, ¿vale? Deberíamos trabajar todo lo que tiene que ver con la orientación espaciotemporal y la coordinación visomotriz, precisamente por lo que hablábamos antes de las hipótesis, un poco de la causa de la dislexia. Tenemos que trabajar sobre esas 3 áreas, ¿no? Un poco la parte más visomotriz, la conciencia fonológica y estrategias paliativas o estrategias un poco compensatorias cuando ya tenemos muy claro que el problema es una alteración funcional como tal, ¿no? Trabajar sobre la memoria, la capacidad memorística, que nos va a ayudar mucho también, y procesos psicolingüísticos básicos. Y luego a nivel directo, pues nos meteríamos ya un poco ahí en el meollo, la conciencia fonológica, la conversión de grafema-fonema, la utilización de procesos de aprendizaje de la lectura y escritura con apoyos visuales y auditivos, y el entrenamiento de la velocidad lectora, la comprensión lectora y la fluidez verbal. O sea, lo que tiene que ver ya con lo que es la lectoescritura propiamente dicha, ¿no? Hay que adaptar ahí de pleno. ¿Cómo lo podemos hacer? Un poco desde el aula, que es un poco lo más complicado, claro. Como pones a un niño con dislexia mientras los demás están haciendo todas las tareas, lo típico, ¿no? Pues es complicado. Son muchos alumnos y no podemos estar con todos a la vez, se hace difícil. Pero bueno, sí que es cierto que permitiéndoles determinadas estrategias compensatorias, pues nos puede ayudar bastante. ¿Qué estrategias compensatorias? Lo que hablábamos antes. Calculadoras, nuevas tecnologías. Hoy en día las aulas están llenas de nuevas tecnologías, como esto de la pizarra digital, que es una maravilla y nos puede permitir muchas entradas de información. Permitir los correctores ortográficos, porque sí que es cierto que los niños con dislexia van a tener dificultades ortográficas y las van a tener a lo largo de toda su vida y les va a costar escribir las cosas bien escritas a lo largo de toda su vida. Sí que es importante nosotros como profesionales que sigamos trabajando esas normas, porque evidentemente tiene que aprender, pero no debemos de tenerlas como último objetivo y como objetivo principal de nuestro trabajo con ellos, ¿no? Porque al
final lo que queremos saber es si realmente cumple el contenido curricular de aprendizaje, no la forma en la que nos lo presentan, ¿vale? Utilizar audiolibros, grabadoras, para que los niños puedan tener la explicación de la lección a nivel oral, que puedan grabar la lección que el profesor ha dado y que no se lo tenga que leer 3 veces seguidas en casa para poder aprendérselo, o que se lo pueda leer alguien, o que tenga un compañero que se lo lea, ¿vale? Y lectores de texto, que son unas herramientas ahora que también se están utilizando mucho, que son aplicaciones para tablets o para móviles o para ordenadores, que escaneas el texto y te lo lee. Y es una herramienta súper útil para los niños para poder aprenderse las lecciones, ¿vale? Esto no quiere decir que no sigamos trabajando sobre la lectoescritura como tal, pero sí que debemos facilitarles, sobre todo a la hora de estudiar, ¿no? He dividido las adaptaciones que podéis hacer en 3 partes. Por una parte, las adaptaciones de materiales. Darle apuntes de a hechos o cosas más esquemáticas o más fáciles visualmente de ver que textos enteros, de hojas enteras, de letras pequeñas y muy juntas que se nos pierden, ¿no? A veces incluso nosotros antes cuando íbamos a entrar estábamos viendo un poco las diapositivas y decíamos, bueno, qué buen ejemplo, ¿vale? Porque sí que es cierto que las letras muy pequeñas se ha hablado mucho también de qué fuente, ¿no?, utilizar con los niños. Qué tipo de caligrafía, si caligrafía la de toda la vida de Rubio, o si algún tipo de letra de imprenta, o que sobre todo tiene mucho que ver con el tipo de dislexia que pueda tener, si es más perceptivo visual o más audiolingüística, y también tiene mucho que ver sobre todo el espaciado, ¿no? Porque hay veces cuando la letra está muy apelotonada, incluso a nosotros nos cuesta, a mí el Faro de Vigo me cuesta leerlo, o los faros en general, o el Atlántico, o están muy pequeñitos y todo muy apiñado y es difícil de leer. Entonces, tenemos que tratar de ampliar, con las pizarras digitales, los textos que les mandamos leer a los niños, ¿vale? Yo de hecho ahí la ONU hace una recomendación y yo siempre utilizo un poco esa recomendación cuando voy a diferentes colegios y demás. Les digo, si no cuesta nada, con que cojáis y seleccionéis todo, pero toda la documentación del colegio, en letra Arial o Verdana, el espacio interlineal 1,5, ya está, y es solamente seleccionar todo y que todo vaya así. Facilitáis no solamente a las personas que tienen dislexia, sino a todos aquellos que tengan un problema visual, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo relativamente sencillo que se puede aplicar a todos los niveles y que mejora la calidad de la enseñanza. Muy buena puntualización. Importante también subrayar o marcar de alguna forma las ideas principales. Si sabemos que la dificultad principal de nuestro alumno o alumna es encontrar la información relevante y comprenderla, pues es tarea un poco nuestra o incluso del grupo con el que está, de si dividimos nuestra clase, ahora está muy de moda el trabajo colaborativo, que es maravilloso. Precisamente debemos fomentar ese tipo de trabajos porque nos van a permitir que cada uno demuestre las fortalezas que tiene. Si mi debilidad es leer, pero tengo un compañero que es buenísimo lector, pero yo soy bueno en crear esquemas, él me lo puede leer y yo voy creando el esquema de lo que él me está leyendo. Y es una manera de que colaboremos todos y que cada uno muestre sus fortalezas, ¿vale? El tipo y el tamaño de la fuente y el tema de las tareas para casa. Cada vez más los niños están más ocupados, tienen más tareas, tienen más agenda casi que los adultos, que si cumpleaños, actividades extraescolares, deberes, exámenes, la comunión de mi primo, los cumpleaños de mis amigos. Bueno, tienen una agenda que es complicada de llevar. Si aún por encima de toda la dificultad que tienen con la lectoescritura, les exigimos que lleven el mismo ritmo de trabajo y la misma carga de deberes, ya no son la misma, sino toda la que no se ha hecho en toda la mañana, para casa, más complicado lo va a tener, porque cada vez se le va apilando más el trabajo y cada vez rinde menos porque se agobia más porque no llega, ¿vale? Entonces intentemos adaptar dentro de lo posible las tareas que le enviamos a casa. Si yo quiero que aprenda, pues yo no sé, pero si estamos con las tablas de multiplicar,
¿Por qué nos enfrentamos en que se aprendan las tablas de multiplicar y venga con las tablas de multiplicar y venga todos los días con las tablas de multiplicar y escribirlas 300 veces y venga? Vamos a intentar, evidentemente, hay que trabajarlas, hay que practicarlas y hay que enseñarlas y él tiene que intentar aprenderlas, pero a la hora de examinarse o a la hora de presentar un problema de matemáticas, permitámosle que pueda centrarse en qué es lo que le estamos pidiendo, que es resolver el problema matemático y no en la ejecución de la cuenta en sí. Porque entonces es que se nos dispersa la energía hacia muchos factores y nos perdemos por el camino. Si estoy más pendiente de cómo era para multiplicar con 5 por 5, es más difícil que esté pendiente de qué era lo que me estaba pidiendo, qué era lo que me pedía el problema, porque ya no me acuerdo, ¿vale? Entonces vamos a intentar un poco ponerse un poco más fácil. No más fácil, sino más sencillo, de forma que él pueda hacer lo mismo que los demás. Y utilizar el tema de los apoyos y las agendas visuales. Sí que es cierto que estos alumnos suelen tener también muchos problemas con la organización del día a día, los días de la semana, les cuesta un montón entender cuándo era que tenía el examen de matemáticas, no saben si les queda cerca o lejos, y les cuesta un montón gestionarse. Entonces las agendas visuales que se utilizan cada vez más con otro tipo de alumnos, tipo TEA o cualquier otro tipo de alteración, son agendas maravillosas para todos los alumnos del mundo. Todas las agendas visuales en general, sean pictos, sean fotos, sean agendas visuales, vivimos cada vez más en un mundo visual. Y sí que es cierto que a todos nos ayuda a tener el post-it en la nevera que dice no te olvides de comprar la leche, o un dibujo de la leche. Pues a ellos también les sirve, ¿vale? Entonces las estrategias visuales son una manera de tener la información siempre fija y que no se nos pierda, ¿vale? Adaptaciones metodológicas, no caben. No caben, son muy chiquititas porque son un montón. Porque son el grueso de lo que se os pide como vosotros como profesores, ¿no? La metodología que utilizáis para trabajar con los alumnos. Pues acerquemos al alumno hacia alterados. Es un alumno que tiene dificultades perceptivas, o tiene dificultades oculomotrices, o tiene problemas con el enfoque, y yo tengo que copiar lo que pone en la pizarra, pero mi capacidad de enfoque visual, ya no estoy hablando de dislexia, estoy hablando de un problema perceptivo. Si tengo que estar mirando la pizarra y copiando, mirando la pizarra y copiando, yo por encima la tengo allá lejísimos, y tengo problemas con el enfoque, me va a costar todavía más el triple. Entonces intentemos ubicar a nuestro alumno lo más cerca o en el sitio más adecuado para que le sea más fácil, ¿vale? Dar instrucciones paso a paso y precisas. A veces las lecciones se convierten un poco, ¿no? Pues en la antigua de aprenderse todas las retahílas y tal cual. No, vamos a intentar ser un poco más prácticos, ¿no? Resumir e intentar dar la información como con carteles luminosos, ¿no? Podemos después ejemplificarlos, que yo creo que sobre la experiencia es donde más uno aprende, ¿no? Todos cuando estudiamos la carrera decimos, jolín, ojalá hubiera, con lo que llevamos tiempo trabajando, si hubiera aprendido así en la carrera, pues esto es un poco igual, ¿no? Si nosotros hacemos que experimenten lo que le estamos pidiendo, si nosotros en vez de ponerle 5×5 hacemos tareas experimentales en clase y además implica un movimiento, mejor. Va a ser más fácil para mí que yo aprenda lo que supone dividir algo partiendo una tarta y repartiéndola con mis compañeros de clase, por ejemplo, así, pero podría ser cualquiera, y que si simplemente te pongo pues esa división en papel, ¿no? Vamos a intentar que la entrada de la información sea por todos los sentidos. Asegurarse de que comprende la tarea, de estar bien seguros de que sabemos que nuestros alumnos, en general todos, comprenden lo que se les está pidiendo. Porque a veces pues, o están despistados, o no están pendientes, o directamente no son capaces de comprender lo que me dices, porque se lo estoy dando como con demasiada información alrededor y no me estoy centrando en lo importante. Fomentar técnicas de aprendizaje cooperativo, lo que hablábamos antes. Yo creo que cada vez más los profes os dais cuenta de lo importante y lo provechoso que tiene para los niños el juntarlos, y juntarlos precisamente para que unos fomenten las debilidades y fortalezcan las debilidades de nosotros, ¿no? Pues este que sabe leer muy bien lo voy a poner con el que se le da un poco peor, pero que es muy bueno a nivel de aritmética rápida, pues los voy a poner juntos para que cada uno que se vaya apoyando en sus compañeros, ¿vale? Permitir el uso de los apoyos materiales, sean los que sean, tablets. Yo sé que hoy en día
hay como un poco de miedo, y es normal, también es cierto, pero con el tema de las nuevas tecnologías, móviles, tablets, un poco que estamos todos ahí metidos, pero para estos niños sí que es cierto que son muy útiles. El tema de tener su grabadora en el móvil o tener su móvil con su aplicación de lector de textos para que se lo pase y se ponga un casco y pueda escuchar la lección 300 veces para poder quedarse con la información, pues a ellos les va a ayudar. ¿Vale? Tener en cuenta la inestabilidad de la patología. Es que yo no sé, ¿cómo puede ser que ayer me hiciera los 30 problemas que le mandé perfectos y es que hoy no da ni una? Es que no da ni una. Yo no sé si es que está, para mí que está cansado o no quiere trabajar hoy. No, a lo mejor ese día no tiene un día tan bueno como tenía el día anterior. Son patologías o trastornos que son muy variables. De un día a otro pueden variar pues mucho. ¿Vale? No forzarle a leer en alto. Si yo soy cojo, pues mi peor asignatura probablemente sea gimnasia y la profesora intentará poner la manera de adaptar para que ese alumno pueda pasar por ahí sin necesidad de hacerle pasar por determinadas situaciones. Pues es un poco lo mismo. Si a mí me cuesta leer muchísimo y me supone un esfuerzo muy grande, ¿para qué me voy a exponer a que este alumno lea delante de todos los demás para que al final sea objeto de mofa y entremos en este círculo vicioso del refuerzo y la negativo y de la desmotivación y de todo el proceso de negativo que conlleva, ¿no? Intentemos no forzar demasiado, a no ser que el alumno quiera también un poco demostrar la mejoría que ha tenido, ¿no? También es importante permitirle, así como le permitimos a todos y reforzamos cuando consiguen algo, pues a ellos también, reforzar lo que han conseguido. Sí, pero para eso, por ejemplo, cuando un alumno quiere leer en alto, porque eso ocurre muchas veces, son niños que están deseando que un día tienen un día bueno y dicen, yo quiero leer, y justo ese día no le van a leer, ¿no? Pero sí que ahí, como profes, tenemos que ser un poquito listos y le podemos dar el texto justo el día anterior, o si vamos por orden de lista, ¿no? Ellos ya saben cuándo les va a tocar, y algunos espabiladillos son capaces de, lo dicen así, prepárame este texto que es que mañana me va a tocar leer a mí y quiero hacerlo bien. Entonces vamos a facilitarle también eso, ¿no? Eso, apoyar sobre todo y reforzar sus logros y el apoyo emocional. Son niños, ya sobre todo cuando ya están en edades de primaria un poco más avanzada, suelen tener bastantes problemas de autoestima, ¿no? Siempre llegan pues como que soy el gurú, soy el que no sé, es que no aprendo nada. Y es importante que ellos sepan que tienen la misma capacidad, además es cierto, tienen la misma capacidad intelectual o superior que otros muchos de sus compañeros, ¿no? Entonces hay que hacerles ver que no, el problema no es que no sean listos. Entonces tenemos que fomentar la forma y ver la forma de conseguir que ellos vean que realmente son capaces de conseguirlo y conseguir otras muchas cosas, ¿vale? Importantísima esa parte. Y luego las adaptaciones de evaluación, que son los exámenes. Intentaremos dentro de lo posible evaluaciones centradas en sus capacidades y en sus propios logros, no en comparación con el grupo. Es que el grupo va súper bien y él va por debajo, ¿vale? Pero por debajo del grupo, pero está consiguiendo lo que nosotros pretendemos que consiga, que es que mejore determinado. Sí, lo ha conseguido, pues genial. Él lleva su propia evaluación, cada vez más también de la evaluación individual de cada alumno. Dentro del currículum obligatorio, digamos, hay niveles, hay niños que van muy por encima, otros que van por debajo, pero si su desarrollo y su avance es positivo, pues ya está. Llegará, más despacio, pero llegará. Realizar exámenes de carácter oral. Lo importante de estas cosas siempre es saber si realmente el alumno tiene el contenido que le pedimos. La cuestión está en las formas, ¿no? O sea, a veces nos obsesionamos un poco con que tiene que ser así, lo tiene que demostrar escribiéndolo o haciéndolo de una determinada forma. No. En TEA también pasa mucho este tipo de cosas, ¿no? Intentamos... Yo sé que lo sabe. Lo que pasa es que cuando lo va a poner en el examen, claro, si no tiene letra y escritura, pues no lo puede poner. Pero yo sé que lo sabe. Pues si yo sé que lo sabe, tenemos que intentar plasmarlo en algún sitio, ¿vale? Aunque en el examen formal no lo pueda poner, ¿vale? Entonces, si podemos hacerlo oral, pues mejor. Yo quiero poner un ejemplo de que me pareció una idea bastante buena, no muy buena, ¿no? Que me contaba un profesor que lo está poniendo en práctica en sus clases y un poco pues para evitar también los problemas emocionales a mayores. Este profesor lo que hace es, después del examen,
O sea, los exámenes procura que no duren más de 25 minutos y después del examen hace como una rueda de preguntas a los niños, ¿no? Y elige en cada examen 5 niños, no más, para hacerle como la rueda de preguntas. Y esas preguntas van a complementar la nota del examen, de tal forma que él establece unos 5 controles por cada materia, que aunque puedan parecer muchos, dice yo no pierdo tanto tiempo en clase, porque realmente como mucho son 25 minutos de control. Y las notas están mejorando exponencialmente, pero no solamente eso, sino que además los chavales están muy motivados porque ellos son los que se presentan voluntarios a lo que llaman la rueda de conocimiento. Entonces, le está funcionando muy bien. En su clase él refiere que tiene 2 niños con dislexia y 3 niños con déficit de atención. Y bueno, pues ha conseguido integrarlos, ha conseguido que las notas mejoren y me parece que es algo muy sencillo de hacer y que podemos aplicarlo todos, ¿no? Sí, o el tema de las evaluaciones continuadas, ¿no? No centrarse tanto en el examen, sino en el día a día, ¿no? Demostrar que realmente esos conocimientos están. Bueno, un poco centrándonos en cosas más así, al uso, he intentado hacer una especie como de listado de recursos que podéis encontraros en internet, ¿no? Que siempre es una fuente inagotable de recursos. Os he puesto por una parte tanto a Integratec como Reasoft, que son 2 empresas que se dedican, entre comillas en exclusiva, a realizar software dedicado a los trastornos del aprendizaje, TDAH, dislexia y otro tipo de alteraciones, ¿vale? Dentro de Integratec tenéis por una parte el ClaroRiff, que es un aclarador de textos. Lo que hace es intenta simplificar un texto. Lo que hace es que subraya las ideas principales, te modifica el texto, te lo pone más grande, te puede resumir, te puede coger un texto y hacerte, no sé si incluso de algún esquema. Bueno, un poco un clarificador de textos. Y luego el método Griffin, que está ahora últimamente como muy en boga y yo no dejo de verlo por todas las esquinas, que es un método de enseñanza de la lectoescritura, que lo que hace es aglutinar las 3 hipótesis y trabajar sobre las 3 hipótesis de las que hablábamos antes. Por un lado, trabaja muy visualmente, trabaja la conciencia fonológica y trabaja estrategias compensatorias. Es un método que se puede utilizar en aula porque es tanto rehabilitador como para enseñanza y funciona mediante tabletas digitales, o sea, mediante pizarra digital. Se puede utilizar de forma colectiva para todos los niños, ¿vale? Es un sistema, otro sistema más de aprendizaje de lectoescritura, ¿vale? En Reasoft tenéis también el D3, que es un pack de 3 aplicaciones que trabajan un poco sobre lo mismo, ¿vale? Clicker, Letras con Más, Educamix, Lexia, son todo aplicaciones de enseñanza de la lectoescritura. Mezclan distintos métodos, método fonológico, método silábico, método visual, lectura global, pseudopalabras, hacen como un mix de todo. Lo que hablábamos antes, ¿no? Cuanta más información y de distintas formas, más fácil va a ser aprender. Luego tenemos procesadores de texto. Procesadores de texto y convertidores de texto a criptogramas. Yo creo que ya casi todo el mundo ya debe conocer el tema de la web, del proyecto Tico, que tú escribes y te aparecen dibujos el texto. Es genial también porque es una forma de, por ejemplo, si queremos que nuestro alumno con dislexia lea en alto, es una forma genial de que pueda leer con un apoyo visual delante que va a agilizar la lectura, porque la letra está siempre, pero el dibujo está debajo y eso también nos puede ayudar a que él pueda leer de forma más rápida, porque si esta palabra no me sale pero veo el dibujo ya se lo repone, ¿vale? Adapro, que es un poco lo mismo, ¿vale? Es otro sistema de conversión a pictos. Y luego webs para entrenamiento ya de la lectoescritura como tal, ¿vale? Tenéis Orientación Andújar, que yo creo que ya todo el mundo lo conoce. La dislexia.net tiene en el apartado de recursos, también tiene un montón de recursos que podéis utilizar en general para todos los niños, porque son de métodos de aprendizaje y de rehabilitación del lenguaje de la lectoescritura para todos los niños. Y luego, por ejemplo, yo utilizo muchísimo esto de leemoswikiespaces.com. En la sección de actividades... Ay, perdón. De todas formas, os los van a colocar todo en la web. Me comentaba... Repite el nombre despacito que te lo agradezco. Sí, mira, uno es de páginas web, ¿no? Orientación Andújar, ladislexia.net
Y el otro es leemos.wikiespaces.com. Wiki con W-K, espacios, sin E. En esta página en particular, yo creo que lo hacemos prácticamente todos los días. En la sección de actividades tiene una parte muy buena de rehabilitación de la lectoescritura y trabaja procesos por procesos. Sabéis que la lectura tiene 4 procesos: procesos perceptivos, léxicos, semánticos y sintácticos, ¿vale? Pues trabaja desde lo básico hasta lo más complicado. Entonces, tiene procesos perceptivos en el que tú tienes que buscar imágenes escondidas. O tienes que seguir una pelota para trabajar el músculo del ojo y los movimientos sacádicos. Y esto lo podéis hacer como competiciones o como animación a la lectoescritura, porque realmente son divertidos y funcionan muy bien, ¿vale? Tiene un montón de actividades distintas. Convierte textos, sustituye las letras por números para que las tengas que sustituir, omite letras y las tienes que inferir. Bueno, hay un montón, la verdad es que está muy bien. Tiene muy buena idea. En cuanto a apps, que también como estamos en el mundo de la tecnología, pues he buscado así. Me he encontrado con una que me encantó, que se llama Lixta, que es buenísima, que es para memorizar vocabulario. Y me pareció genial. Y en un montón de idiomas. Te sirve para inglés, te sirve para cualquier otro tipo de idioma, vaya, pero te sirve para aprender inglés y para cualquier otra cosa. Entonces tú lo que haces es metes la lista, por ejemplo, porque se tienen que aprender los ríos de España. Metes la lista de los ríos de España, lo que quieras aprenderte, la metes y lo que hace es, desde más visual a más fonológico, digamos, ponerte distintos ejercicios para que te vayas aprendiendo esos nombres. Entonces el primer ejercicio consiste en unir por sílabas los nombres de los ríos. El segundo ejercicio es un tipo ahorcado, en el que faltan letras y tú lo tienes que completar. El tercer ejercicio es acordarte de la palabra completa. El cuarto, y va poniendo cada vez más dificultad, quita más el apoyo visual y te tienes que acordar más memorísticamente. Me pareció genial, porque sirve para cualquier listado de palabras. Tú lo metes y allá te ponen los ejercicios. Otra, la magia de las palabras, que es para practicar la ortografía. Las piruletas, que también son... Bueno, hoy en día, para aprendizaje de la lectoescritura y para comprensión lectora y para tal, solo que pongáis en el buscador palabras clave, lectura, aprendizaje, dificultad de aprendizaje, aparece una lista enorme de ellas, ¿eh? Y el Voice Dream Reader, que es un lector de textos, ¿vale? Que puedes escanear incluso los textos, no tienen por qué ser solo que ya te aparezcan, sino que los puedes escanear y automáticamente te los dé en voz alta, ¿vale? Tema de cuentos, bueno, estos ya son cuentos más de concienciación un poco sobre el trastorno, ¿vale? Hugo tiene dislexia y las letras y yo, ¿vale? De las letras y yo es en versión formato internet, para tablet, y el otro también lo tiene en versión papel, ¿vale? Existe en versión papel. Vale, pues nada. Bueno, os traía un poco de ejemplos de actividades, pero bueno, lo más importante yo creo de todo esto es que os quedéis con la idea de que vosotros desde vuestras aulas, la labor más importante que tenéis es quedaros con que los alumnos aprendan el contenido y no tanto en la forma en la que lo expresan, ¿vale? Entonces, al final lo que queremos saber es eso, pues que ellos han aprendido las cosas. Y después luego sepan expresar con una ortografía mejor o peor, pues para eso hoy en día, gracias a Dios, tenemos los correctores ortográficos, que yo creo que todos los utilizamos al final. Y la calculadora, yo por ejemplo, Ya no sabemos las cosas. No se han olvidado. me cuesta. Vale. ¿Me escucháis? ¿Y ahora? Si os parece, para cerrar la ponencia, hacemos unos 5 minutos de ruegos y preguntas, por si alguien tiene alguna duda o consulta que quiera realizarles. El que se atreva, que levante la mano y ya lo... Sí.
Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy... ¿Nos escucha? Sí. Ahora sí. Soy estudiante de magisterio de infantil y mi duda es, en estrategias compensatorias hablaste de la enseñanza de la mecanografía desde el inicio de la escritura, pero o sea, si hasta en torno a los 7 años no se puede diagnosticar como tal una dislexia, ¿cómo vas a intervenir ahí con A ver, igual no está bien expresado. La idea es la importancia que tiene. Una de las cosas principales es que si queremos que los alumnos utilicen las nuevas tecnologías, es importante que ellos aprendan mecanografía durante el aprendizaje de la lectoescritura, es decir, que utilicemos como una herramienta más, que ellos tengan el teclado y que puedan aprender mecanografía, igual que cuando estamos en infantil hacemos muchas actividades de lectoescritura y las colocamos en la pizarra, también es importante que ellos conozcan la disposición QWERTY del ordenador y que ellos vayan aprendiendo, porque nos va a facilitar también mucho, una, el aprendizaje en la escuela y dos, la rehabilitación. ¿Por qué? Porque, a Mónica la tiene pasada, te encuentras con pacientes que quieren, estás trabajando con ellos en el ordenador y van así. Entonces, si tú estás más focalizado en lo de siempre, ¿no? La utilización del recurso, si yo estoy más centrado en buscar la letra que en el ejercicio en sí, me va a costar más. Se refiere un poco a eso, ¿no? Que lo metamos como una herramienta más desde el inicio. No una vez que ya esté instaurado, ahora empezamos a meterle mecanografía, sino que sea como un hábito más, así como enseñamos la caligrafía, pues la mecanografía también, una herramienta más. Además que en el ámbito tenemos que pensar que el tema de la mecanografía es algo mucho más motor. Entonces las áreas implicadas son distintas a las áreas, ya no solamente son las áreas del lenguaje. Cuanta más rapidez, más destreza tenga, pues cuando crezca, cuando sea más mayor, no en infantil, pero sí en primaria, él se va a sentir más seguro a la hora de elaborar esos trabajos. No sé si los cuentos van orientados al aspecto emocional, pero ¿cómo te diriges o cómo logras que el alumno disléxico no se sienta rarito? Bueno, es difícil porque ellos intuyen antes que nosotros que algo no va bien y son los primeros que empiezan a quejarse y lo manifiestan, esta queja lo manifiestan de dos formas principalmente. La primera, la evitación. Empiezan a evitar pues, todo lo que tenga que ver con la lectura, no quieren saber nada de los libros y no nos dicen que precisamente le cuesta, sino no me gusta. O sea, la frase principal es que a mí no me gusta leer, o yo no quiero aprender a leer. Incluso otros dicen, yo prefiero dibujar, no se prestan voluntarios para nada, ¿no? Y la segunda opción que tienen es, ya no lo evitan, sino que lo rechazan. Y ahí lo que hacen es, en cuanto surge el rechazo, viene la ira. Entonces, cuando se sienten enfadados, se enfadan consigo mismos y con el colegio. Y se ven raros. ¿Por qué se ven raros? ¿Por qué mi amiguito, mi compañero de mesa es capaz de leer todo bien y de corrido y yo no? ¿Qué me pasa a mí? Si yo he hecho las mismas horas que él, ¿no? Entonces, ¿cómo les explicamos esto? Bueno, mi experiencia es que los niños, cuando ya les explicas lo que es la dislexia, les explicas que es una dificultad, que no es una incapacidad, que ellos van a terminar sabiendo leer, solo que de distinta forma, que se les va a permitir todos los apoyos, porque hablaba María, ¿no? Que no le vamos a obligar a copiar. Me viene a la cabeza ahora un niño en concreto, ¿no? Que en tercero de primaria lloraba y me decía, yo lo único que pido es que no me manden copiar. Porque claro, decía, para copiar tengo que leer. Y yo tardo tanto en leer que luego, aunque copiando sea más rápido, aunque hago mala letra, pero soy más rápido copiando, tardo tanto que ya voy por detrás de mis compañeros. Entonces les explicamos eso, que esto es una dificultad que tienen, pero que no es una incapacidad para ello. Dejan de sentirse raros cuando nosotros les tratamos bien. Y tratarlos bien es, si a un niño que nos viene, que le han cortado una mano, somos capaces de adaptarle todo para que pueda seguir en el contexto escolar, porque a uno que dicen, me cuesta, tengo dificultades para leer, no lo hacemos y le machacamos ahí.
Es que es mucho más fácil, y esto lo he hecho yo a veces como taller, somos mucho más comprensivos con un niño ciego que con un niño disléxico. Y al final hay una especie de ceguera para la lectura. Entonces no son niños raros y en nuestra mano está no hacerles sentir raro. Un niño no es raro, se siente raro, pero porque por reflejo nuestro. Entonces, bueno, a través de los cuentos y también enseñándoles que todos somos diferentes. Sí. Muy bien, una última pregunta, que llevamos un poco justos de tiempo. Gracias. Hola. ¿Se escucha? Pero si gritan, Sí, dale, dale. Sí. Mira, yo soy maestro infantil, entonces, bueno, abogo por una lectoescritura en su momento. Hay que respetar la madurez de cada niño. Creo que se fuerza, dependemos mucho en los colegios de lo que dicen los padres, porque están todo el día presionando con que tiene que salir leyendo. Creo que eso no es nada constructivo y lo que está dañando es a la autoestima del niño. Entonces, ¿cómo crees tú, si forzamos la lectoescritura, cómo repercute en los niños de primaria, por favor? a ver, repercute muy negativamente. Lo he explicado un poquito al principio, que el hecho de que vamos contra natura, porque si no tienen capacidad, todavía no han desarrollado completamente todas estas estructuras, es como a que a nadie se os ocurriría coger y a un bebé de 3 meses darle las frutas para comer. ¿No? ¿Cogeríais un plátano y le daríais a un bebé de 3 meses? Bueno, que no puede comer plátano, si ya va a poder comerlo un poquito más adelante, ¿no? Pero un poquito más adelante, no en ese momento. Entonces, yo creo que los padres somos los principales demandantes de eso, que mi niño entre en primero de primaria leyendo. Y el objetivo no es ese, el objetivo es que nuestros niños conozcan las letras, que conozcan los sonidos, que jueguen con ellos, que hagan como que leen cuando tienen un libro. Tienen un libro entre sus manos y se ponen a imitarnos, ¿no? A los adultos, que nos vean a nosotros leyendo, que les contemos cuentos, porque si no, y lo estamos viendo, ¿a cuántos niños de nuestras aulas de primaria les gusta leer? Es que cada vez son menos, y cada vez son más los que nos cogen la tablet y funcionan de manera intuitiva, porque la intuición sí la tenemos y la creatividad sí la tenemos en infantil. Ahora nuestra capacidad para leer y escribir no. Entonces yo creo que igual habría que hacer un esfuerzo en los talleres para padres, también en explicarles realmente que ese no es el objetivo, o cuando los padres vienen a las reuniones de padres en infantil, pues decirles, mira, el objetivo de nuestro centro no es este, es sentar las bases para que su hijo sepa leer perfectamente. Esto me pasó a mí en Alicante. Hay un colegio que sigue mucho la pauta Montessori, bueno, mucho no totalmente, se llama así, ¿no? Y había una madre muy preocupada porque llevaba a su niño a este colegio infantil y, bueno, por motivos laborales se iban a otro y no sabía leer, mucho menos escribir, no sabía leer, ¿no? Y entonces en la otra ciudad donde se trasladaron, entró en primero de primaria sin saber leer y estaba asustada. Le metieron en una aula de refuerzo por si acaso. Pero no, es que si no sabe leer, los demás como que ya. En el momento en que le metieron en la aula de refuerzo, es que, y no es una exageración, que no estoy exagerando, en 2 semanas el niño ya había conseguido estar al mismo nivel que sus compañeros. Y no porque le metieran en el aula de refuerzo, sino porque él ya tenía la conciencia fonológica muy establecida. O sea, realmente su madre me decía, yo creo que fue por el aula de refuerzo, perdona, si le sacaban 2 veces a la semana, 2 horas, o sea, 2 horas a la semana, en 4 horas ha aprendido tu niño a leer, no, ha visto que cómo hacían los demás, se ha trabajado, pero ya tenía previamente lo que tenía que tener, estructuras y conciencia fonológica. Y ahora sí, ya despedimos con un fuerte y